Bien, estamos ya actualizados en YouTube y vamos a entrar rápidamente a la ampliación del programa en breve. Antes de vamos a hacer esa llamada. Después de la llamada continuamos y después de eso nos vamos a actualizar en Instagram. Y así que lo reanimamos que se actualice inmediatamente. Solo vamos a llamar a este a a este tipo a ver si me contesta. Suele contestar y a veces suele que no conteste, pero vamos a probar. Y, y vamos a ver qué es lo que él opina de algunas supersticiones. Eh, y pero no contesta. Estoy llamando, escuchan el sonido. Es lo que les digo, a veces el tipo no contesta, pero bien. Eh, yo creo que hay gente que amanece dormida, ¿verdad? O sea, me refiero, todos amanecen dormidos, pero me refiero que amanecen con bastante sueño, en el sentido que duermen, bueno, me pasa a mí, que duermen bastantes horas. Bien, entonces nos vamos a actualizar en Instagram. Este tipo no me contestó, ¿verdad? Yo no sé, pero yo tengo que dar la parte actual del programa, ya no nos queda tiempo de repetir la llamada. Bueno, eh, hoy vamos a hablar de un tema de domininganas, eh, un, un tema este, bastante contenido humano en otras teorías, y desde ya lo invitamos a que se reubique, ¿verdad? Entonces, ¿en qué íbamos? Que vamos a entrar en Instagram, dijimos después de la llamada. Cayocama, por favor, actualizame, por favor, en Instagram, donde está. Aquí está en una de las plataformas de nuestra habitual sección Bananas de Mañana. Y bueno, aquí eh, estaremos entrando ya en vivo en Instagram, eh, ya para empezar la parte conceptual del programa, ¿verdad? Eh, bien, este, este, ya estamos en vivo ahí en Instagram, así que saludos a los de YouTube, a los de Instagram de, de Facebook. Bueno, eh, en la bodega del café y del dos duendes, ¿verdad? Son algunas teorías de los duendes que se metían en las bodegas. Estaremos hoy llevando este segmento de contenido humano. Digo eso yo mientras me termino de tomar mi taza de café, que parece taza de duende, es una tacita bien bajita, tacita tipo duendía. Bien, sí, la oreja casi es más grande que la taza, o sea, le queda bien grandota. Bueno, bueno, este, vamos a estar con respaldo para nosotros, el respaldo de Goku, ¿verdad? Para nosotros la fiebre, pero no es para nosotros, es para los otros. ¿Cómo era? A ver si me acuerdo un cachito, un pedacito. Para los otros la fiebre del sudor y la agonía. Para mi sol 4 varas antes de callar el día. Manuel Flores va a morir de su moneda corriente. Morir es una costumbre que sabe tener la gente. Bueno, otro día la cantamos, qué lindo, ¿verdad? Bueno, después la pedimos a Vegeta que la actualice. Bueno, pero ustedes me decían, Goku, que hay que saludar. Bueno, ¿cómo era?
¿Cómo es un saludo acá? Bueno, se, se saludan a todas las personas, a Alicia, a María, a Varga, a Lorena, a María y a Nahuel, que son cumpleañeros hoy, ¿verdad? Y saludamos a Silvina también a Hugo Gate y a Tomaselli y a los amigos Martínez y de la Fuente de Gales. Yo tengo acá una colección enorme de correos y electrónicos y, y Vivi del Mar del Plata, que suele enviarme cartas. Parece que me ha enviado una con un disco, una extraña cosa de cantores que ella misma había comprado por internet y se lo afanaron. Le afanaron la carta y el disco. Suele ocurrir. Y Viviana de Willy, esta otra Viviana, esta es de Willy. He tenido gusto de leer tu carta que recuerda dos momentos de la vida de Viviana Witter, ya que estamos saludando. La mejor peticita de Córdoba es la que tiene todo peticidio de grandeza y de petibilidad, bueno, todo junto. Carla, muchas gracias por tu carta, por tu Gmail. Carla tiene 17 años y se adhiere a cerca posición que hemos tomado nosotros del aporte del programa. Y gracias a José Luis Olivera, que es de Córdoba. Oliveira o Olivera. Bueno, Olivera quiere conseguir la grabación del viernes pasado, que no sé cuál será. Bueno, eh, Guillerma de San Antonio nos dice gracias por el programa bueno, otro mensaje dice Cristina de Quinoquio, dice los quiero mucho, eh, gracias por tu mensaje. Y Mariela dice hay preguntas sin respuestas. A Jorge Piument, así se llama, dice que del Plata 9 de julio. Bueno, le habremos de llegar por otro medio. Lucas Taylor de Bahía Blanca, o escribe desde Bahía Blanca, aunque te Vielma. Silvana es de Moreno y quiere que cantemos Moreno de Tionina. Gracias. Bueno, Daniela, muchas gracias, Daniela. Vuelve chiquititas, nos dice alguien. Bananas, chiquitas bananas ha de ser. Y Socorro de José Cepaz. Y lo mismo Panamania. Y dicen que la FM había 104 y se oye verdaderamente bien. Y la ricotera que no le gusta la ricota de Pompeya será la ricotera. A quien no le gusta la ricota de Pompeya. Gracias por tu email, muy bueno el de Susana. Nos refiere o nos transcribe un texto del coro de la memoria de nuestros artistas uruguayos preferidos. Andrea de Temarcos Paz nos desea feliz cumpleaños. Y Arsenaria de Montevideo, Uruguay, nos reflexiona la facilidad que se dice sí a cualquier propuesta. Beatriz Ortuza, Ana María Nogués de Turguera, Paula de Bahía Blanca y el hijo de Paula Albarracín también, Rodríguez de Cortés, que es de barrio, preserva que le temo a la muerte y a la vida nada más, pero en todo caso a la muerte. Y sí, desde luego he padecido muchos olvidos y aquí me tiene vivito y coleando. En cambio, si me hubiera muerto ya no padecería de ningún otro mal. De azules, María Rita Yovi, y muchas gracias, Rita, por tu mensaje. Sandra L. Mendoza está enojada porque dice que bien podríamos ir ahí a hacer el programa. Bien podríamos. Soy de San Juan, dice Sergio. La mendocina Andrea y Miriam, también de Mendoza.
Bueno, muchas gracias. Son todos amables con los retóricos. ¿A qué teléfono debo llamar? Al teléfono del radio de eh, Saiyajin Missouri Bolívar, que es el Instagram Irak-Lovers Bananas. Ahí nos pueden llamar por Pupana, perdón, por Instagram. Y bueno, es el teléfono de aquí de la radio F4.7 y o 3 puntos, pongámosle porque lo estamos en YouTube y en Instagram y Facebook. Radio F 3.7 que bueno, la F RBG7 igual va. Entonces solo póngale, por eso solo póngale un 7 y póngale 2 como usted quiera. Fantástico. No le voy a poner 7 porque entonces 7 porque entonces no contiene. Bueno, otros mensajes. Eh, Junquín dice otro mensaje de Santo Video, de Santo Domingo o de Santo Video, o de Montevideo, bueno, pero acá hay tantos lugares que se llaman Video, va, que está Montevideo y está Santo Video. Y bien, dice, un placer escuchar bananas domininganas, de veras que me levantan las ganas. Bien, las ganas, dice. Bueno, ojalá o sea, que tengas suerte, va, y que ganes algo, o sea, en este dilema, ¿verdad? Bien, vamos a continuar en la parte conceptual del programa. Vamos a hacer de lo que ya hemos hablado algunas veces, lo haremos de nuevo, de la ciencia en China. Y bien, y quizás de algunos intentos chinos. Ya se sabe que hay una admiración de, del occidente por los inventos chinos, una admiración que se justifica, pero que es tal vez exagerada. Siempre se piensa que los chinos han inventado todo mucho antes que el occidente, lo cual a veces es verdad y a veces no. Para ubicarnos, vamos a ubicarnos en China, en el segundo imperio Han, allá por el siglo I después de Cristo. En aquellos tiempos la burocracia central daba empleo a los astrónomos, a los astrólogos, a los ingenieros y a los magos. Eran los mismos los astrólogos que los astrólogos y los magos que los magos. La disciplina más importante era la astronomía, cuyas predicciones respecto a los movimientos celestes eran considerados secretos de Estado. Así que en un edicto imperial puede leerse lo siguiente: de ahora en adelante los astrónomos de ninguna manera podrán reunirse en meditaciones de la regulación de Estado y el pueblo en general. Es decir, que estaban recluidos los astrónomos para que nadie viniera a saber de sus importantes previsiones. Se presume que la astronomía sirvió primero para la tecnología de un planeta y que los chinos creían que formaba parte del sistema solar. Y durante el siglo segundo de la era cristiana surgió una teoría conforme la cual los cielos no estaban compuestos de diferente materia, sino de estrellas flotaban en un espacio infinito y vacío. Como sabemos, es una teoría absurda. ¿Y a quién se le va a ocurrir que el espacio es infinito y vacío y que las estrellas flotan allí, en lugares de estar colgadas o fijadas alguna madera o algo? Y que es como bien sabemos que es las cosas. Un poco antes no de este programa, sino del siglo I,
un poco antes del siglo segundo, ya que estamos hablando del siglo segundo en el segundo, en este párrafo. Bueno, mientras Jan Want, el exurpador, decía, en vez de haber dicho un poco antes, hubiera dicho el siglo XVIII y nos hubiera evitado estas posibles fatigaciones y hubiéramos navegado. Bueno, hay gente que escribe una página más con tal de no repetir un qué. Pues en el año 18 había sido inventada una máquina que imitaba el universo. Aparecían cosas suspendidas, una serie de estrellas. Gracias a esta máquina se calculaban los movimientos de estas estrellas y se predecían los eclipses. En el siglo tercero, la predicción de eclipses alcanzaba una gran reflexión. A finales del siglo cuarto se llegaba a predecir si un eclipse sería total o sería parcial. La principal labor de los astrónomos era la regulación del calendario. No solo el ciclo agrícola dependía de la regulación, sino que era una costumbre que la gestación del calendario promulgado por un gobernante se tomara como un símbolo de sumisión por su parte. Y 4 funcionarios Han de la dinastía Han se ocupaban fenómenos de los fenómenos celulares. Bueno, era el astrónomo imperial que se encargaba de las observaciones y de lo que se ha dicho del calendario. El astrólogo imperial, ya ve que no son la misma cosa, cuya tarea era la interpretación y la predicción de la suerte. Y el meteorólogo imperial que se ocupaba de las condiciones del tiempo. Y por último el relojero imperial, que era el tipo que supervisaba las cliciclas y los relojes de agua. Entonces eran los funcionarios. Hay que decir que en la civilización china los inventores y los científicos eran en general eh, de la clase dirigente y no de Pichicarlitos Axuegro, como solía ocurrir en otras civilizaciones. Ahí no, ahí el tipo podría ser inventor al mismo tiempo un macanudo, un príncipe o algo. Retrocedamos hasta el año casi 800 antes de Cristo. Por aquel entonces los chinos poseían un conocimiento exacto y, y un conocimiento exagerado de la tecnología. Bueno, eh, este, ni siquiera hoy tenemos un conocimiento exacto y sumamente de la sismología, perdón, de la sismología era que tenía un conocimiento. Y bueno, ni siquiera hoy tenemos ese conocimiento de sismología, de predecir un terremoto. Y ahí una de las cosas que no es posible en nuestra autocivilización y la predicción de terremotos. Y en el año 800 antes de Cristo menos, ¿verdad? Este, bien, fueron los chinos quienes redactaron una lista completa de los temblores desde el año 770 hasta el año 1674 de nuestra era. Y yo a eso no le llamaría sismología, sino burocracia. Y bien, si, es, si usted es un tipo que hace un registro de las erupciones volcánicas, le llama geólogo, eh, tendremos que hay muchos geólogos en las radios y en todas partes. Pero bueno, eh, según las crónicas, los dioses bajados del cielo vinieron a exigir la reacción de esta lista si los dioses mismos estaban interesados en esa clase de burocracia. Un personaje llamado Changel inventó en el año 110 de nuestra era
como sismógrafo, el 110 no es el 800. Y era un aparato que este, instruye un péndulo que podía deslizarse durante las noches en 8 direcciones y hacía funcionar determinados mecanismos. Yo lo vi eh, en el almanaque. Sí, acá también está escrito en el almanaque. En la parte exterior había 8 cabezas de dragón, cada una, de las cuales sostenía una bola de bronce. Debajo de cada cabeza había un sapo con la boca abierta que recibía la bola. Si la bola se caía, ¿cuándo se caía la bola? Cuando se movía. Y bueno, este, es decir, era un aparato que estaba destinado a indicar que había un terremoto en ese momento, cosa que mucha gente descubría sin ayuda de sismógrafo, oyendo los gritos, viendo familias precipitándose a la calle en paños menores, etcétera, X short. Bueno, lo que pasa es que habían pequeños movimientos en aquellas épocas de tierra que no eran la causa de ningún pánico y que por ahí hacían caer la bola de que sostenía un dragón. Ese era un sismo. Eh, También dicen que permitía situar con la regla y el compás el epicentro de un terremoto. No sé, no sé, no importaba, importaba que ese terremoto estuviera a cientos de kilómetros. De todos modos era un aparato interesante y el primero de los intentos de hacer un aparato de estos. Y no tenía mucho interés en esto porque se suponía que un terremoto era siempre producto de la impericia de los emperadores. O sea, creían que los emperadores con su mal gobierno producían terremotos. ¿eh? Y lo cual en aquellas regiones del globo, supongo yo, condenaría a los habitantes de un movimiento continuo. Si esto fuera cierto, algunos países de este bello mundo estarían moviéndose todo el tiempo. Bueno, además de sismólogo, el Chang'e era matemático. Fue el que midió una línea de la gran muralla Estanán y estableció el arco de meridiano. Fue quizás la primera prueba de la estericidad de la prueba, si no fuera porque, bueno, es quizás la primera, yo no estoy seguro en qué año hizo, este, en qué año se hizo aquella medición de, este, entre el delta del Nilo y lugares situados casi en en la línea del solsticio en la línea del equinoccio, pero debió haber sido por ahí cerca porque era una época de Alejandría, vaya a saber. Bueno, otros personajes importantes que trabajaban junto a astrólogos y matemáticos eran los alquimistas. Eh, la, eh, o sea, la eh, cosa de la población de China tuvo cosa por ser optimista a dar obsequio y a la sabiduría, a la inmortalidad corporal, lo mismo que la otra población. En cambio de la población de oro, no fue transmusional, más que una etapa de productos capaces para trasladar equipos de trasladeto, la condición de trasladar la condición humana. Pero era la era del quimia también, la búsqueda también de la piedra filosofal es un paso, o es en definitiva, el camino hacia la transformación del alquimista. Bueno, y bueno, es lo mismo casi, pero bien. Este, Continuamos. El oro y el químico no estaba destinado para la venta ni a llenar las arcas de ningún poderoso. Bueno, era muy difícil
llenar las arcas con oro alquímico, puesto que nunca se logró tal cosa, de manera que no solo no se llenaban las arcas de los poderosos, sino que no se llenaba nada. El primer texto alquímico fue el San Un Chi. Como todos los maestros de ciencias secretas, el autor escribió bajo seudónimo, lo cual para nosotros es más o menos lo mismo, ¿no? A los seudónimos, están los seudónimos y los nombres verdaderos, los parece lo mismo. El libro explica en 90 párrafos, ni uno menos ni uno más, la población partiendo del oro y la píldora de la inmortalidad. Eso es un procedimiento más interesante que la fabricación de oro partiendo de plomo, de lo que fuera. Bueno, se conseguía durante un procedimiento térmico complejo en un recipiente en forma de huevo y herméticamente cerrado. Eh, bueno, ya cualquiera de nuestros oyentes podrá convertir un estúpido anillo de oro en una píldora de inmortalidad con solo seguir estas instrucciones que acabamos de dar. Bueno, y dice que en el Tratado de las Mutaciones, dicen por ahí, y en el San Un Chi aparece ya el lenguaje binario, que según estos cronistas consiste en la aparición de Yang el Jin. No, el lenguaje binario es quizás otra cosa, ¿no? Eh, no es el Yang el Jin. Yang el Jin. El lenguaje eh, o binario, digamos, en otro sentido, es aquel que auspicia las extrañas de las computadoras para dar con el principio de, este, de oposición entre lo masculino y lo femenino, entre lo cálido y lo frío, etcétera, que es más bien eh, una concepción de comparar el polvo con la humedad y una obsesión de capricho que no tiene ulterioridades matemáticas. En cambio, el lenguaje binario o la numeración binaria en EGNIS sí tiene algunas explicaciones. Como que es la base del mundo moderno. Pero bueno, una cosa es la numeración binaria y otra es el intento casi poético de explicar eh, la cosa del verso como la tecnología del principio. En cambio, el binaísmo era el bien y el mal. En este caso es lo femenino, lo masculino, etcétera. Sin que uno avance, hay que decir lo que es. Mucho en el campo de la ciencia, aunque en el campo de la poesía o de la poesía filosófica, por ahí sí puede ser. Muchos científicos trabajaban en los llamados talleres imperiales. Ahí se inventó el fuelle metalúrgico, que es una especie de mandoleón que tocaba Oliver antes. Y bueno, sí, que las cuerdas eran de oro. Bueno, el cuello metalúrgico era se movía por fuerza hidráulica. Es decir, algún río se podría hacer una rueda y después salía un chorro de aire que desde luego era de inestimable valor para la industria del hierro y que casi condujo a la producción de acero. Y como suele ocurrir cada vez que uno fabrica hierro está fabricando hierro. Y bueno, el papel es otro invento de estos talleres, ¿no? Realizado por el eunuco San Lu en el año 105. Él inventó el papel del nuco. Y bien, bueno, el papel cuando se combinó con la imprenta en el premio TAN revolucionó las comunicaciones. El libro impreso más antiguamente conocido es el Sutro del Diamante, que trata del año 98. Y esta es la imprenta fija.
y del año 1898, ¿verdad? O sea, vos tenés que grabar una página entera, pero puedes hacer numerosas duplicaciones. Lo que inventó Den Doppler fue la modificación de tipos móviles, pero esto sirvió para hacer muchas copias, especialmente de los libros canónicos del justicialismo y también, según dice el historiador Arthur Koestler, para favorecer, sirvió para favorecer la difusión de los hábitos higiénicos de la sociedad. También en aquellos talleres inventó la carretilla, y así que era una carretilla como la que es hoy. El sigmógrafo no era gran cosa, pero la carretilla era una carretilla tan buena como que usted puede comprar en la ferretería, no Montenario o Monte de Olivos. Antes de llegar a la salida, que dobla al revés. Y bueno, esta carretilla era infalible, y se atribuye la idea a un capital Yu, que atribuye los tres bienes y que estaba en la carretilla. Otro elemento surgió así fue el estribo, y eso también tuvo mucho influencia. Era un estribo, era una tiburón que vos ponías el estribo y te caías. No, y como hemos dicho ya hasta el cansancio, el estribo fue un invento de guerra, porque fue el que permitió que el tipo de caballo llegaran lanzas, no salieran volando detrás de la lanza. Y así, cuando tenés apoyo y vas arriba de un caballo, tiras un lanzazos, te caes del caballo. En cambio, estribado ya puedes usar la espada, la jabalina, etcétera. Y bueno, digamos por último acerca de la medicina china. En los primeros siglos de nuestra era, la práctica de medicina era hasta egoísta. Y bueno, esto de la química también era hasta egoísta, porque la búsqueda de la inmortalidad fue siempre un begén de los taoístas. Y de los taoístas, ¿verdad? Que era un retinto egoísta, y también de los budistas. Y los budistas no estaban muy eh, pensados en esto. Los budistas, ya hemos contado aquí, que relacionaban mucho en la búsqueda de la inmortalidad con la retención de la nacimiento masculina y la prolongación de los actos genéricos al infinito. Ya eso le llamaban inmortalidad, yo creo que con justa razón.